Hola a todos, bienvenidos a Super Health Podcast, PNI Living, soy el Dr. Samuel Santoc y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre abordando lesiones agudas y crónicas, estrategias omega 3 para la salud muscular y el del sistema nervioso. Pero antes de empezar, recuerda nuestras redes sociales, nos puedes encontrar a través de yuma.yogamedicinal, @dr.samuelsantoc, en UIAM Medicinal Yoga, y nos puedes escribir a nuestro correo info@yogamedicinal.com. También nos puedes escribir a través de WhatsApp al +34 640 563 169, y en nuestra página web puedes encontrar toda la información sobre quiénes somos y qué hacemos en www.yumayogamedicinal.com. Recuerda que este podcast lo puedes disfrutar a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y a través del canal de YouTube que estás viendo el vídeo. Si estás viendo en el canal de YouTube, recuerda suscribirte al canal, dejar un like y darle click a la campanita, que esto nos ayuda a crear más y mejor contenido. Bien, así iniciamos con el episodio del día de hoy, que vamos a hablar un poquillo sobre omega 3 y lesiones agudas y crónicas. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con lo que es la recuperación ante el ejercicio físico y posibles lesiones tiene que ver aspectos relacionados con lo que es la nutrición. Bien, teniendo en cuenta de que todas las células de nuestro cuerpo están relacionadas o están compuestas su membrana celular de grasa, es importante entender que esta grasa es crucial al momento de la producción de una herida. Bien, dentro de lo que ocurre dentro del cuerpo, aquí les muestro un estudio publicado en el Translational 23, donde nos muestra que, por ejemplo, cuando nosotros, lo que mucha gente desconoce, es que cuando nosotros realizamos ejercicio físico, uno de los mecanismos específicos del ejercicio físico, ya sea de resistencia, fuerza o mantenido en el tiempo, es que este ejercicio va a crear rupturas de fibras musculares. Bien, y esa ruptura de fibras musculares va a hacer, como ven en la imagen, que el sistema inmunológico migre a esa herida y trate de reparar esa herida, bien como tal. Pero ¿qué pasa? Ese punto de que el sistema inmunológico repare esa herida va a requerir que ese sistema inmunológico tenga los compuestos necesarios para que ocurra ese proceso de reparación. Bien, entonces por lo menos, ¿qué es lo que sucede? Aquí les muestro esta imagen, bien, porque todo lo que tiene que ver con heridas, bueno, aquí lo vamos a enfocar con el músculo, pero las heridas pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, ya sean las barreras inmunológicas, llámenlo piel, tubo digestivo, trato gastrointestinal, trato respiratorio, valga la redundancia con el trato gastrointestinal, las vías genitourinarias, en algún órgano interno como el bazo, el corazón, el mismo vaso sanguíneo, bien. O también cuando nosotros estamos entra un bicho en un proceso infeccioso, también hay una lesión, ya que el bicho va a producir un proceso de destrucción celular que genera daño en tejidos como tal. Entonces, todos estos procesos, incluyendo el ejercicio físico, va a producir lo que llamamos una inflamación aguda. Bien, y esa inflamación aguda tiene que generar un proceso de resolución. Bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando ese proceso de resolución mediado por el sistema inmunológico es positivo, todos los sistemas del cuerpo vienen a equilibrarse como tal. ¿Qué sucede? Si vamos a hablar de lesión específica de tejido conjuntivo, muscular o también celular o a nivel del sistema nervioso, si esa lesión no se soluciona, no hay una resolution, ¿vale? Esto va a llevar a un proceso de una inflamación crónica o una inflamación mantenida en el tiempo. Bien, ¿cuál es el problema de una inflamación crónica? Que ese proceso de resolución va a hacer que ese tipo de herida cambie su constitución, ya que al no resolverse normalmente en ese tipo de lesiones que son agudas, que se cronifican, ¿vale?, en el tiempo, lo que va a ocurrir es que el tipo de tejido que va a sustituir ese órgano, vamos a suponer que sea el músculo, no va a ser el mismo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no se solucionó el problema. Lo que busca el sistema inmunológico es generar parches ante falta de resolución. Por ejemplo, si volvemos a nuestra imagen anterior, donde estamos viendo a la célula muscular, ahora se las coloco, ¿bien? ¿Qué es lo que sucede? Esa célula muscular, como tal, si esa lesión
o esa ruptura de fibra se prolonga en el tiempo o no se soluciona en el debido tiempo específico, esas células específicas no van a ser miofibroblastos los que se van a formar, sino que se va a generar un tejido fibrótico que va a generar un proceso donde no va a entrar, por ejemplo, menos oxígeno y menos nutrientes como tal. Bien, ¿por qué? Porque no es el tejido específico en que está dispuesto ese órgano, bien, en este caso el músculo y la fibra muscular. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo el proceso en que una lesión aguda se cronifique va a depender de ese proceso de resolución y vuelta al equilibrio. Bien, ¿qué es lo que pasa? Toda esa vuelta a resolución y vuelta al equilibrio depende, como les dije anteriormente, del sistema inmunológico y de unas moléculas específicas que se llaman resoliómicas, ¿vale? Que tiene la ciencia de resoliómica, que es un proceso que una lesión genera una inflamación aguda, se generan unas sustancias que son proinflamatorias y luego esas sustancias proinflamatorias se van a transformar en sustancias que son antiinflamatorias que al mismo tiempo van a solucionar el problema como tal. Y esa es la ciencia de la resoliómica, que es la ciencia de la resolución del problema. Esto directamente relacionado con el daño celular de cualquier célula de tu cuerpo, incluyendo el músculo, cuando haces ejercicio físico. Bien, porque cada vez que todos los días te encaminas a hacer ejercicio, tú estás haciendo rupturas de fibras musculares y esas fibras musculares cuando dormimos tienen que ser reparadas como tal. Bien, las sustancias específicas que forman parte de esa resoliómica van a ser los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Bien, específicamente por un lado los omega 6 y por otro lado los omega 3. Bien, dentro de este cóctel de sustancias omega 3 y omega 6, ¿vale? Que son los ácidos grasos poliinsaturados, bien, el omega 6 va a producir lo que es la primera ruta de inflamación, mientras el omega 3 va a producir la ruta de antiinflamación como tal, bien. Recuerden que el omega 3 va a formar parte de la familia del alfa-linolénico, ¿vale? Bien, y el omega 6 va a formar la familia de ácido linoleico, ¿vale? Es diferente, linolénico omega 3, linoleico, omega 6. Bien, ¿qué es lo que sucede con estas moléculas como tal? Bien, que bioquímicamente el omega 3 y el omega 6 son sustancias que pertenecen a la familia de poliinsaturados por su estructura y bioquímicamente, como vamos a ver en la siguiente imagen, comparten ruta metabólica, bien, pero son sustancias que se van a transformar en compuestos completamente diferentes, como le dije anteriormente. Por lo menos a tu derecha va a ver los omega 6 y una ruta que es proinflamatoria, y la ruta del omega 3 es una ruta que es antiinflamatoria. Bien, dentro de lo que es ese proceso de omega 3, el omega 3 en esa ruta de biotransformación a través de las diferentes enzimas que son las elongasas y las desaturasas, van a producirse en dos moléculas específicas que van a producir esas sustancias resoliómicas que son el EPA y el DHA como tal, bien, que son esas sustancias específicas que van a producir que se genere esa resolución del problema. Bien, por lo menos en este estudio publicado en Frontiers in Immunology en 2017, ves a tu derecha cómo el omega 3 va a producir las sustancias proinflamatorias, mientras el omega 3, si se logran transformar en DHA y EPA, se va a transformar en una ruta proresolutiva, así se llama, ¿vale? Bien, que va a producir esa resolución del problema y un stop al proceso inflamatorio para que este no se cronifique, bien, como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tanto el omega 3 como el omega 6 son sustancias que están incluidas en la nutrición, ¿vale? Que quiere decir que la tienes que comer todos los días como tal. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? La dieta occidentalizada que está ya instaurada en la mayoría de ciudades del mundo, ¿vale? Me coincide con el hecho de que la mayoría de las personas ingieren más cantidad de omega 6 en relación con los omega 3 como tal. Bien, por ejemplo, si hablamos de alimentos ricos en omega 6, todos los cereales
son ricos en omega 6. Bien, ¿cuáles cereales? Desde el trigo, al arroz, a la cebada, a la avena, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, comes mucha de esa cantidad de hidratos de carbono con alto contenido de omega 6 y comes poco o ningún alimento con omega 3, como puede ser algunos pescados azules, o si comes proteína con grasa, ¿vale? De cría ecológica, por ejemplo, que también tiene omega 3, no va a ser compensada la ruta como tal. Entonces, ¿qué pasa? Como una ruta que es bioquímica, al momento de tú ingerir más un compuesto que el otro, las rutas de las enzimas desaturasas y elongasas se van a desviar a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que va a producir más cantidad de sustancias proinflamatorias que antiinflamatorias. Y solo este mismo hecho en relación con la nutrición va a hacer que se cronifique una lesión porque faltan las sustancias específicas que produzcan ese balance entre la proinflamación y la inflamación. Entonces, directamente, un déficit nutricional puede llevar a este desbalance por falta de las sustancias específicas que me van a resolver ese problema o ese conflicto como tal. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo menos en este siguiente estudio que les voy a mostrar, que fue publicado en International Journal of Molecular Science, en el medio ven las omega 3, como los omega 3 en relación con su mecanismo de acción me ayuda a proteger no solo al músculo, si lo estamos relacionando con el músculo, sino me ayuda a proteger el sistema nervioso, al hígado, al corazón. El corazón es un órgano que es muscular, el miocardio. ¿Qué pasa? Antes de que haya un proceso proinflamatorio, tiene que haber un proceso antiinflamatorio, ¿bien? Y esa ruta antiinflamatoria viene dada por el omega 6, pero tiene que haber un cambio, y ese cambio lo va a producir la presencia del omega 3, y no solo omega 3 y omega 6, ¿bien? Una cosa que es importante entender es que el omega 6 no se va a transformar en omega 3, y el omega 6 no se va a transformar en omega 9. Son sustancias completamente diferentes. Lo que van a compaginar son rutas bioquímicas y metabólicas a nivel enzimático para su transformación específica en sus sustancias específicas. En este caso, omega 6, sustancias proinflamatorias, y el omega 3, sustancias antiinflamatorias. ¿Vale? Bien, entonces, para hacerle como un brainstorming, ¿vale? De lo que acabo de mencionar, por lo menos en esta imagen vemos que una dieta rica en omega 3 es una dieta rica antiinflamatoria porque hay presencia de DHA y EPA, ¿vale? Bien, y una nutrición rica en omega 6, que normalmente es un estilo de vida que no solo es rica en hidratos de carbono, sino que hay alta cantidad de alimentos que producen la estimulación de la insulina, va a mediar que haya proceso de inflamación y muerte temprana. Bien, este mismo hecho también una cosa que va a hacer es que la célula acorte su esperanza de vida y haya una muerte prematura de los tipos de célula específica, en este caso incluyendo el músculo, ¿vale? Es importante entender ese aspecto, ¿vale? Eso es lo que sucede. Ahora la pregunta que es muy importante ir observando es que ¿en qué células ocurre todo este proceso de biotransformación? A ver, si me vienen siguiendo, si hay una lesión, un daño, y el sistema inmunológico migra, las mismas células inmunológicas son las encargadas de ese proceso de biotransformación de esas sustancias proinflamatorias, por un lado, y luego transformarlas en sustancias antiinflamatorias, siempre y cuando yo tenga los recursos. Por ejemplo, si yo tengo una dieta rica en omega 6, el sistema inmunológico migra a la herida y lo que consigue es puro omega 6, no va a tener la oportunidad de ella misma regular su proceso inflamatorio. Entonces ese proceso inflamatorio se va a mantener en el tiempo, no solo afectando el órgano específico, sino que esa lesión se puede extender al sistema nervioso, y más si es a nivel muscular. ¿Por qué? Porque recuerden que el músculo no es un órgano aislado, su función depende del sistema nervioso y de lo que es la unión con la placa motora. Entonces, todo lo que tiene que ver con el músculo tiene una incidencia a nivel neurológico, porque es la acción neuromuscular. Tú cualquier movimiento que hagas, tú tienes que pensarlo, y el sistema nervioso a nivel periférico tiene que conectar esa acción que tú pensaste,
¿vale? Con el músculo para que tú lo puedas realizar y mover. Y todo ese proceso es que todo lo que viene dado con el músculo está directamente relacionado con neuronas, con nervios. Bien, entonces, una cosa que sucede cuando hay falta de estas sustancias antiinflamatorias es que esa lesión se puede extender al sistema nervioso produciendo una inflamación neurogénica como tal. Bien, entonces es importante ir observando cómo ese proceso se puede extender de una lesión simple muscular a una lesión específica. Bien, entonces recuerda, bien, o volvemos otra vez al punto inicial. ¿Cuáles son las células que se encargan de transformar todo esto? Como les dije anteriormente, son las células inmunológicas. Aquí en esta imagen vemos arriba en rosado, el omega 6, ¿vale? Que son producidas por unas sustancias inmunológicas. Las mismas células inmunológicas van a coger el omega 3 y lo van a transformar en esas sustancias regenerativas que me van a reducir el daño, me van a reparar a la célula como tal que está lesionada o está alterada. Bien, aquí por lo menos vemos en este otro estudio, ¿vale? Ya un poquillo más antiguo en 2011, pero también igual de válido. Y, o sea, tenemos una lesión o una ruptura de células aguda. El sistema inmunológico tiene que migrar, ¿vale? Bien, y a través de ese mismo proceso, esas mismas células inmunológicas lo van a transformar en sustancias resolutivas, ¿vale? Que son maresinas, protectinas y resolvinas, ¿vale? Bien, entonces, y lipoxinas, ¿bien? Que he repetido 2 veces resolvinas, ¿bien? Entonces, creo que sucede, si esa acción no se realiza, se cronifica la herida como tal. Entonces, ¿qué pasa? Eso está relacionado directamente con todas esas enfermedades que también cursan con inflamación crónica. Bien, por ejemplo, un proceso asmático cursa con esto, una proceso diabética cursa con este problema, un paciente con patología cardiovascular, con Alzheimer, con enfermedad periodontal, con artritis reumatoide, sufre este problema. Personas que tienen lesiones crónicas por ejercicio físico o por deporte tienen este problema. ¿Por qué? Porque no hay las sustancias y la energía suficiente metabólica para reparar esa herida que está mantenida en el tiempo, ¿vale? Como tal. Entonces, recuerda que si no estás viendo en nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar un like y darle clic a la campanita, que esto nos ayuda a crear más y mejor contenido. Bien, entonces les recuerdo bien que mañana 6 de febrero vamos a iniciar una nueva ronda de Yoga Medicinal Live. Así que los espero a todos, bien. Y en estas mismas clases ayudamos a esa regulación no solo del sistema nervioso, sino también del sistema endocrino y el sistema inmunológico. Bien, ven a probarlos, puedes escribir a el correo info@yogamedicinal o directamente en la página web yuma.yogamedicinal, consigues el WhatsApp y escribes ahí directamente y te responderán. Bien, entonces continuando con todo esto, uno de los aspectos que se ha visto con respecto a la ingesta de omega 3, bien, es que cuando nosotros ingerimos la cantidad suficiente de omega 3 en nuestra dieta, nosotros estamos ayudando proactivamente a la solución de múltiples heridas que se pueden ir acumulando en el transcurso del día, de las semanas, ¿vale? Bien, a través de, por ejemplo, nuestro movimiento. Bien, bueno, en lo que se ha estudiado en relación con lo que es la medicina deportiva y la inmunonutrición, es esa ingesta de, por ejemplo, omega 3. Entonces ya sabemos que esa omega 3 se va a transformar metabólicamente en EPA y DHA, bien, siempre y cuando todas las condiciones se den para eso, bien. Entonces nosotros, tú ves aquí, si estás viendo en el canal de YouTube en la imagen, estás viendo el músculo y estás viendo unas sombras circulares en negro. Esas son lesiones, ¿vale? Que tú puedes, microlesiones que vas a tener, como por ejemplo si haces ejercicio físico, ¿bien? Que va a promover la ingesta de omega 3 siempre y cuando se transforme en sus productos específicos. Por ejemplo, va a proteger a la degradación muscular, por ejemplo, y entonces es sumamente importante la omega 3 para evitar la sarcopenia, ¿vale? Y por ejemplo, mediado por la ruta del mTOR, ¿vale? Va a producir la síntesis de aminoácidos
la síntesis de proteínas y la estimulación de rutas específicas proteogénicas para el crecimiento del músculo. Bien, por otro lado, va a activar células madres satélites que están alrededor del músculo y va a estimular a las células madres a que migren al músculo para que se transformen en fibras musculares específicas y no en cualquier otra cosa. Recuerden lo que les dije anteriormente, cuando no tenemos estas sustancias de omega 3 en relación con el omega 6, el sistema inmunológico lo que va a hacer es poner un parche, normalmente ese parche de tejido fibrótico que va a disminuir el flujo de oxígeno. Entonces vamos a tener una lesión que debe de ser inflamatoria, va a ser hipóxica. Bien, entonces esto es tema de otro episodio. Si quieres que te hable de este tipo de lesiones, deja tu comentario. Bien, pero yo quiero seguir hablando un poquillo más sobre el omega 3, omega 6. Bien, entonces aquí lo que vemos es que ese omega 6 va a estimular esa ruta miogénica a la transformación de estas células satélites dentro del músculo para que llenen esos parchecitos negros y se genere una nueva fibra muscular y haya crecimiento del músculo y salud dentro del músculo, que a su vez se va a ver reflejado en salud neurológica porque esto va a fortalecer la placa motora. Bien, ¿qué es lo que sucede? Estas sustancias, no solo la presencia de omega 3, tienes que tener una dieta equilibrada, ya que estas sustancias no solo se van a transformar si hay omega 3. Si pudieron ver anteriormente, vemos que hay muchas enzimas. Y esas enzimas necesitan diferentes cofactores como vitamina E, selenio, vitamina B6, vitamina B12, vitamina K y otro tipo de sustancias para que se mantengan activas y generen esa ruta de transformación, siempre y cuando no haya resistencia a la insulina, ya que la insulina me va a deshabilitar esa transformación del omega 3 en EPA y omega y DHA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú te hinchas a pan, hidratos de carbono refinado o como me gusta llamarlo a mí, carbodrogas, y tomas omega 3 y ese omega 3 es muy caro, lamentándolo mucho porque esa relación de alta carga glicémica está relacionada con resistencia a la insulina, es muy poco probable que esas omega 3 se transformen en esos productos de resolvinas y protectinas porque la resistencia a la insulina no es compatible con esa transformación en sustancias proresolutivas. Bien, que es sumamente importante entenderlo. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto tipo de terapia en relación con omega 3 y medicina regenerativa, también tipo de terapia anti-envejecimiento. Bien, que es muy importante también no solo para las personas que hacen ejercicio físico, que es muy importante para la salud, sino para también las personas mayores y mantener la movilidad en el tiempo en relación con el envejecimiento, ya que todos vamos para allá. Bien, un punto importante es que nosotros tenemos que tener que comer una buena cantidad de omega 3 y ese omega 3 nosotros lo vamos a seguir moviendo, va a haber daño en el músculo, la célula inmunológica va a migrar como tal, pero como están esas sustancias antiinflamatorias, las moléculas proinflamatorias van a disminuir, se van a producir las marexinas, las protectinas y las resolvinas, y una cosa que va a ocurrir es que va a ocurrir la biogénesis y la regeneración del músculo y la protección del sistema nervioso. Bien, entonces esto es como ya un poquillo para concluir. Bien, entonces de manera muy sencilla, bien, disminuye la cantidad de hidratos de carbono refinado y come alimentos con más omega 3. Recuerden que tenemos la visión de lo que es la nutrición personalizada y para tomar esto en suplementación es importante ver cada caso individual y ver qué tipo de lesión tiene esa persona para recetar la cantidad de omega 3 que esa persona necesita para que funcione un proceso de reparación como tal. Hay muchos tipos de omega 3 dependiendo del déficit específico que hay y a nivel clínico existen signos y síntomas específicos que me van a indicar cuál tipo de déficit hay, si es déficit de DHA, si es déficit de EPA o esas EPA y DHA no se transforman en esas sustancias proresolutivas por carencia de algún cofactor específico como les mencioné.
ya sea también el magnesio, por ejemplo, bien, que también es muy importante en esta ruta de transformación antiinflamatoria, bien. Entonces, esto es muy importante porque normalmente cuando la gente ve esta información suele dejar comentarios como ¿cuál es la dosis de omega 3? ¿O qué tipo de suplemento recomiendas? Cada persona es un mundo, cada caso es un mundo. Es importante la atención personalizada, teniendo en cuenta que no todos los omega 3 van a funcionar para todo el mundo porque hay diferentes variables, diferentes compuestos y algunos que tienen algunos cofactores específicos que van a ayudar más o menos bien como tal. Entonces, por lo menos uno de los que tiene mayor biodisponibilidad en un inicio, si nunca has tomado omega 3 y no comes pescado, es el aceite de krill, ¿vale? Bien, que tiene una alta biodisponibilidad, pero es muy importante antes de tomar cualquier suplemento evaluar la salud digestiva como tal, porque si hay mecanismos de alteración como una disbiosis, una insuficiencia pancreática exocrina, una alteración hepática como un hígado graso, más una resistencia a la insulina o un problema gástrico, nuevamente la biodisponibilidad de ese omega 3 va a ser poca o puede ser contraproducente porque puede generar un proceso proinflamatorio en el mismo tubo digestivo. Entonces, a pesar de que sean cosas que se vendan sin receta médica, no significan que no hagan ningún daño si lo tomas de manera incorrecta o no lo necesitas o no tienes la capacidad metabólica para transformarlo en los productos específicos. Bien, entonces mi recomendación: cambien su nutrición, disminuyan la ingesta de hidratos de carbono, coman más omega 3 y si necesitas una suplementación específica, medicina ortomolecular, acude a una cita personalizada y nosotros te podemos ayudar con eso, si lo deseas. Bien, entonces, bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Adiós.